Los asientos de aquí delante son también gratis, que si algún día os queréis sentar más cerca, o podéis hacer al mismo coste, porque realmente no hay problema. Os animo a que busquéis en vuestras Biblias Filipenses capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Filipenses 1 del 1 al 11. Lo voy a leer y luego seguimos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Gratitud y compañerismo, dos claves de una vida, aquí pone de la vida cristiana, lo he llamado ahora, dos claves de una vida con gozo, de una vida con gozo. Jesús no prometió cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Él prometió gozo y paz para aquellos que aprendieran a creer que Dios realmente controla todas las cosas. La autora de esta frase es Corrie ten Boom, supongo que se dice más o menos así, y es una creyente muy famosa del siglo pasado. Y no sé si la conocéis más o menos, Corrie ten Boom, ¿os suena el nombre? Bueno, por si no os suena, os digo que esta era una mujer que nació en una familia cristiana en Holanda. Ella nació en 1892 o algo así. Y viviendo en Holanda, sufrió y vivió los horrores de la invasión nazi alemana y de todo lo que ello conllevó. Y cuando los alemanes invadieron Holanda, invadieron su zona, Corrie ten Boom, junto a su familia, empezaron a acoger a judíos en su casa. Los escondían, los ocultaban de las autoridades, les daban alimento y los cuidaban. Claro, ¿qué pasó? Después de un tiempo, las autoridades se dieron cuenta que algo pasaba y apresaron a la familia, a sus padres, a ella, a sus hermanas, y los enviaron a un campo de concentración donde vivieron en sus propias carnes una de las etapas más horrendas de la historia humana. Claro, sabiendo que esta mujer pasó por esta experiencia tan terrible, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que Corrie ten Boom le queden ganas de decir que se puede tener gozo y paz en circunstancias tan extremas? ¿Cómo puede decir una persona que ha sido secuestrada, esclavizada, maltratada y humillada de formas tan penosas que Dios controla todas las cosas y que puedes vivir con gozo en momentos así? ¿Se puede tener gozo cuando tus familiares están enfermos? ¿Cuando no llegas a fin de mes o cuando la persona que más quieres vive a miles de kilómetros?
O peor aún, cuando ya no está entre nosotros. ¿Cómo puedes vivir tú con gozo cuando pases por dificultades o pruebas? La respuesta a algunas de estas preguntas la podemos encontrar en la carta a los Filipenses. Y hoy empezamos una serie en este libro, una carta que es corta, pero muy interesante, ¿no? Y ya sabéis, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pues esta carta es 2 veces buena, porque es muy interesante y además es corta. Y yo estoy seguro que ya hay partes de esta carta que os las sabéis de memoria, ¿verdad? Porque si yo os digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Casi, pues yo no sé si explicar algo porque ya la sabéis. Hay una frase muy importante también que dice, guardaos de los perros. Así que si quieres ser bíblico, guárdate de los perros, ¿no? Bueno, no quiere decir eso, ya lo veremos. Pero como veo y como sabemos, Filipenses es una carta que tenemos bastante en la mente, ¿verdad? Y en esta carta podemos ver varios temas que seguro que van a ser de bendición para nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ver la relación entre el gozo y las pruebas, vamos a ver qué es eso del contentamiento cristiano, o también vamos a ver el valor supremo de Jesús por encima de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y antes de meternos en el tema de esta mañana, quizá vale la pena un poco ver brevemente algo de información sobre esta carta. Y vemos algo en los 2 primeros versículos. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, ¿no? ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, Pablo, ¿no? Timoteo también sale aquí. Seguramente Timoteo era quien la escribía. Pablo ya tenía seguramente problemas de vista y necesitaba que otros escribieran sus cartas. Y entonces, pues, Pablo dictaba y otro escribía, en este caso Timoteo. Y como veis, Pablo y Timoteo, ya lo sabemos, eran líderes, ¿verdad?, importantes de esa época de la Iglesia. Hoy en día serían como los presidentes de la denominación no sé cuántos o el secretario del consejo no sé qué, ¿verdad? Eran personas importantes dentro de la Iglesia. Pero fijaos que se describen como siervos de Cristo Jesús. Y más bien que siervos, la palabra es esclavos. Se definen como esclavos de Cristo Jesús. O sea, son personas que están entregadas completamente a servir a su Señor Jesús. Ahora, ¿a quién escriben esta carta? Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Conocéis la ciudad de Filipos? ¿Habéis estado? Yo no. Bueno, parece que es una ciudad que pertenecía a Macedonia y de hecho es la primera ciudad europea donde se fundó una iglesia evangélica. Bueno, no le llamaban evangélica en esa época, simplemente era una iglesia, pero era la primera iglesia o el primer punto donde entró el evangelio en Europa. Y hace un año Dani nos estaba explicando cómo el evangelio llegó allí y pues, sabemos de la historia de Lidia, el carcelero de Filipos, la mujer que adivinaba y cosas de estas. Entonces, Pablo y Timoteo escriben a esta iglesia. Y con el tiempo, aunque habían tenido dificultades iniciales, en Hechos vimos de sobra, ¿no?, todos los problemas que hubieron al principio, con el tiempo pues la iglesia se ha ido fortaleciendo y parecía que era una iglesia bastante sana y generosa incluso. Era una iglesia que apoyaba a Pablo en el ministerio, que era una iglesia que estaba preocupada por él, que le enviaba ofrendas, que oraba por él constantemente, ¿no? Por otro lado, la ciudad de Filipos era una ciudad así como muy patriota, muy del Imperio Romano, ¿no? Estaban orgullosos de ser romanos, ¿no? Y entonces, eso de que viniera alguien a predicar como que había otro señor,
que no era el César, como que no les gustaba mucho, ¿no? No, para ellos el César es el César y este Jesús que tú predicas, pues eso es otra cosa, ¿no? Y obviamente pues ese choque con la cultura también provocó dificultades para la Iglesia, ¿no? y problemas. Ahora, ¿por qué escribe esta carta Pablo? Bueno, hay varios motivos que la llevaron a escribir seguramente. Uno podría ser que el dar las gracias por el apoyo que esa iglesia le daba con ofrendas a Pablo, ¿no? Otro motivo era que la persona que había traído la ofrenda a Pablo, porque él estaba en alguna cárcel, no sabemos exactamente dónde, pero de esa iglesia habían enviado a alguien para llevarle las ofrendas y esta persona, una vez allí, se había puesto muy enferma, casi a riesgo de morir, ¿no? Entonces, la iglesia estaban preocupados, que qué le había pasado, y Pablo un poco escribe también para decirles, no, tranquilos, esta persona ha cumplido con él la misión que le habéis encargado y está bien y ahora estará con vosotros. Otros temas pueden ser que Pablo quiere animar a la congregación, ¿no?, a poder resistir esas pruebas que estaban pasando, a soportar el sufrimiento que tenían como cristianos. Y algo que me llama la atención de estos versículos es que Pablo dice que está escribiendo a todos los santos que están en Filipos, incluidos los obispos y los diáconos. O sea, está señalando, esta carta que os escribo es para toda la iglesia, no es solo para los líderes y los que están sirviendo y haciendo cosas. Esta carta que os escribo es para toda la iglesia. Y de la misma manera, el mensaje de Filipenses es para todos nosotros, ¿verdad? A veces, como que cuando escuchamos algo en la iglesia pensamos, esto es para como los que están más comprometidos o se esfuerzan más o son líderes de algo, están haciendo alguna cosa. Error mortal, ¿verdad? No hay como dos clases de cristianos, no hay los comprometidos y los otros. Solo hay un tipo de cristiano. Por tanto, no pienses que lo que dice Filipenses es solo para algunos, sino que lo que tenemos en esta carta es para todos nosotros. Así que te animo a que durante las próximas semanas y meses estés pensando cómo Dios me está hablando a través de esta carta. Y si me acuerdo, en la última predicación de esta serie os preguntaré, ¿qué te ha dicho el Señor a través de esta carta? Ahora, si yo no me acuerdo, recordármelo o hacerme la pregunta a mí también, ¿vale? Pero espero que el Señor te pueda hablar y que puedas entender cuál es la voluntad para tu vida. Bueno, decíamos que Filipenses entonces nos habla en muchas ocasiones de vivir con gozo, con alegría, ¿no? Aún en circunstancias difíciles. Y algo que podemos ver en estos primeros 11 versículos son dos factores fundamentales para vivir con gozo. Así que si te interesa vivir con gozo, alegre, feliz, pues te animo a que escuches esto. Ahora, si quieres o vivir triste y no te interesa, pues puedes desconectar. Pero si te anima, si quieres estar y vivir con gozo, pues vamos a ver estos dos puntos. Y el primero de estos factores es la primacía de la gratitud. La primacía de la gratitud. ¿Qué es esto de la primacía? La prima de alguien no es la prima de nadie. La primacía se refiere a la prioridad, la importancia de la gratitud, ¿no? En este caso vemos como Pablo cree que es importante empezar su carta con las siguientes palabras. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Pablo empieza dando gracias a Dios por los creyentes de Filipos. Y antes de decir nada más, quiere que ellos sepan que él está agradecido por sus vidas y por su apoyo en su obra misionera. Y bueno, uno podría pensar, bueno, es normal, Pablo está siguiendo los protocolos de la época, tú no puedes entrar a un sitio y no decir buenos días, eso queda mal, ¿no? Igual, pues escribir una carta y no dar las gracias por ellos, pues queda mal. Pero yo creo que realmente Pablo sentía y vivía esa gratitud que vemos reflejada en estos versículos.
Y si pensamos en su situación, aún nos llama más la atención esa gratitud que siente, ¿no? Porque ¿dónde hemos dicho que estaba Pablo? ¿Dónde está escribiendo esta carta? En la cárcel. En la cárcel. Como digo, no sabemos exactamente si estaba en Roma, en Cesarea o en otra cárcel, pero estaba en la cárcel injustamente. Estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, ¿verdad? Estaba en cárcel y seguramente no estaba en condiciones muy agradables, ¿no? No pensemos en cárceles como con su tele, su cama, su baño. Seguramente las cárceles de aquella época tenían condiciones bastante lamentables. Y en cambio, estando ahí encerrado de forma injusta, Pablo escribe y empieza diciendo: gracias a Dios por vosotros. Gracias a Dios por vosotros. No sé tú, pero si yo me encontrara en una cárcel, si me encontrara ahí de forma injusta, me iba a faltar tiempo para empezar quejándome, ¿verdad? Para decir, bueno, estoy aquí de forma injusta, me están tratando mal, la comida está asquerosa, hace frío, no hay agua caliente, etcétera, etcétera. De forma natural nos sale quejarnos, ¿no? No sé si en vuestro día a día, enseguida que pasa algo malo, dais las gracias o más bien tendemos a la queja, ¿verdad? Bueno, no hablo por nadie, hablo por mí. Pero bueno, tenemos esa tendencia natural a la queja. Y hay un refrán que dice, a ver si lo sabéis, el que no agradece... Bueno, quizá no se dice, yo lo he encontrado, dice, el que no agradece al diablo se parece. No lo había escuchado nunca, pero me ha parecido interesante. El que no agradece al diablo se parece. Ahora, no es de la Biblia, pero yo qué sé, colaría en Proverbios, ¿verdad? O algo así. Y cuando no somos agradecidos, cuando dejamos que la queja tome el lugar principal en nuestras vidas, realmente nos estamos alejando de lo que Dios quiere para nuestras vidas y casi que nos parecemos más a Satanás que al propio Dios. Sin embargo, Pablo nos muestra un camino mejor, ¿no? El camino de la gratitud. Y a pesar de encontrarse en esa situación injusta, él muestra un corazón agradecido. Después les explicará sus problemas, les dirá que está en la cárcel, les dirá que, bueno, hay cosas malas, que, a ver, que no es todo flores y rosas, ¿no? Pero cree importante empezar con la gratitud. Casi que podríamos un poco cambiar el refrán, ¿no? Y decir que el que agradece a Jesús se parece, ¿no? Cuando somos agradecidos nos parecemos más a nuestro Señor Jesús. Y mira, ¿sabéis? Lo que Pablo sabía hace ya miles de años, hoy pues los estudios científicos, los test y las pruebas lo confirman. Ser agradecidos tiene muchos beneficios. Fija, esto no voy a dar los datos, pero hay estudios serios, no test de Facebook ni cosas así. Hay estudios serios hechos con psicólogos, con gente científica, que dice que ser agradecidos abre las puertas a más relaciones, mejora la salud física, mejora la salud psicológica, mejora la empatía y reduce la agresión. Las personas agradecidas duermen mejor. Supongo que las que no tienen niños pequeños, me parece, pero si eres agradecido es más probable que duermas bien por las noches. Mejora también la autoestima, incrementa la fuerza mental. O sea que ser agradecido es un chollo. Me podéis agradecer luego la información si queréis, por vuestro beneficio, claro. Por tanto, hermanos, seamos agradecidos. Imaginaos ahora que como iglesia nos organizamos y empezamos a enviar cartas de agradecimiento, yo qué sé, al ayuntamiento, al departamento de no sé qué, al colegio de no sé cuánto, a la asociación de allí, a la asociación de allá. De parte de la iglesia os damos las gracias por esto, esto y esto.
No estaremos de acuerdo en todo lo que hacen, ¿verdad? Pero estoy seguro que podemos encontrar cosas que son buenas, que hacen, y que nosotros como Iglesia les podemos agradecer, ¿verdad? ¿Qué crees que pasaría? Dirían, bueno, estos creyentes son diferentes, ¿no? Tienen algo raro. Imaginaos ahora qué pasaría en nuestra Iglesia si fuéramos más agradecidos entre nosotros. Si cuando acaba el culto y bajan los profesores de escuela dominical, los padres no pueden esperar a ir. Oye, muchas gracias por haberte preparado la clase y por todo el esfuerzo que has hecho esta semana para que mi hijo aprenda algo. O que acabe el culto. Oye, muchas gracias por haber ensayado, por haber cantado, por haberte esforzado en que el culto sea más agradable. Gracias por haber estado antes y preparar el sonido, la pantalla. Gracias por haber estado orando por mí esta semana, gracias por invitarme a tu casa a comer. ¿Qué creéis que pasaría entre nosotros si fuéramos más agradecidos? ¿Y qué crees que pasaría en tu propia vida si el agradecimiento fuera tu estado natural? Si en vez de recurrir en primer lugar a la queja, recurriéramos al agradecimiento. ¿Cómo te iría en casa si cuando no te gusta la comida que han preparado, en vez de poner mala cara así como otra vez verdura, dices, cariño, muchas gracias por preparar la comida, muchas gracias por preocuparte de mi salud, gracias por todo el esfuerzo que haces? ¿Qué impacto tendría un adolescente o un niño en su clase que en vez de quejarse de que el profesor no sabe, que el profesor es un pesado, que el profesor no sé qué, se muestra agradecido y da las gracias porque tiene acceso a una educación que muchos otros millones de niños no tienen en el mundo? ¿Cómo sería tu relación con aquella persona que te da tantos problemas si la próxima vez que estás a punto de discutir con ella, empiezas dándole las gracias por algo que haya hecho por ti? ¿Qué creéis que pasaría en nuestra vida si fuéramos más agradecidos? Primera Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Gozo y gratitud van de la mano casi, ¿no? Si quieres tener gozo en medio de tus dificultades, vive con un corazón agradecido. Esta es una de las claves de la vida cristiana para vivir con gozo. Ahora vamos a ver la segunda que vemos en estos versículos, y es la necesidad del compañerismo. Versículos del 5 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En estos versículos podemos ver que el gozo de Pablo, el gozo que tiene en medio de esas dificultades, no viene solo porque es agradecido, sino que vemos también que se apoya en otro factor, que es el compañerismo con otros creyentes. Como decimos, Pablo está agradecido por ellos por su participación en el Evangelio. O sea, desde el primer día era una iglesia que le había apoyado, que se había enviado ofrendas, estaba orando por él, ¿verdad? Y en esa época era más complicado, porque pensad que ni WhatsApps, ni emails, ni siquiera el correo postal que tenemos hoy en día. Mantenerse en contacto con otros creyentes en esa época, pues tenía mérito, suponía un sacrificio importante. En cambio, los filipenses estaban constantemente preocupados por Pablo. Y a Pablo pues le daba aliento saber que tenía una iglesia detrás, que tenía creyentes detrás,
preocupados, orando por él. Y fijaos hasta qué punto llega la identificación entre Pablo y la iglesia de Filipos, que les llama copartícipes de sus cadenas y consolidación y defensa del Evangelio, ¿no? Aunque los filipenses están ahí en su propia ciudad, Pablo considera que todo lo que está haciendo él por Europa y por Asia, en parte es también trabajo de la iglesia de los filipenses, ¿no? El compañerismo de esta iglesia le acompaña en los buenos y en los malos momentos. Y pensando en este punto, me hace pensar en cómo nosotros como iglesia estamos siendo compañeros de aquellos que están trabajando para el Señor en otros lugares. Y bueno, eso, acabo de llegar a esta iglesia, pero ya se me ocurren 3 personas que están sirviendo y trabajando para el Señor en otros ministerios fuera de Vilanova. Por ejemplo, tenemos a Jairo y Loida aquí pastoreando la iglesia en Roquetas. Tenemos a Abel Nuño colaborando en la plantación de iglesias en el Penedés. Y tenemos a Laura Sanlon trabajando para formar misioneros africanos. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Podríamos estar más pendientes de las necesidades que tienen? ¿Podríamos orar más por ellos o enviarles de vez en cuando una carta, enviarles un mensaje preguntando cómo están, qué podemos hacer por ellos como iglesia? ¿Creéis que podríamos ser más compañeros de los que están trabajando lejos? El compañerismo entre creyentes es vital para el avance del reino. Pablo no podría haber hecho todo lo que hizo sin el apoyo de la iglesia de los filipenses y otras muchas iglesias que contribuían y colaboraban con él para servir a Dios. Igualmente, si nosotros apoyamos y oramos por nuestros misioneros, por las personas que están sirviendo fuera de nuestra ciudad, ¿quién sabe lo que Dios puede hacer con ellos, verdad? Siguiendo con los versículos, vemos un detalle muy interesante y es la relación que hay entre la implicación, ¿no?, entre la iglesia y Pablo y el afecto que eso produce. Pablo les dice: os llevo en el corazón, os añoro con el entrañable amor de Cristo. Ahora, ¿de dónde creéis que nace ese afecto, ese amor, ese apego? ¿Creéis que surge espontáneamente así de casualidad? ¿Creéis que un día lo conocieron y ya como se enamoraron entre comillas y ¡ay, qué bien me caes, ay, qué bien me caes! No, ¿verdad? Seguramente ese compañerismo vino de 2 partes implicadas mutuamente, preocupándose los unos por los otros, sacrificándose los unos por los otros, ¿no? Pablo se había jugado la vida en ir a Filipos y predicar allí el Evangelio. Luego, los filipenses habían sacrificado parte de su dinero, habían escogido tener menos ahorro como iglesias, tener menos posesiones y enviárselas a Pablo para que él pudiera seguir su ministerio por toda Europa. Claro, esta implicación, este sacrificio mutuo, al final, ¿qué acaba produciendo? Pues afecto, apego y amor, ¿verdad? Se querían los unos a los otros porque estaban implicados los unos con los otros. De igual manera, nosotros no podemos esperar que los demás nos quieran y nos echen de menos cuando no estamos si no nos preocupamos ni nos sacrificamos por ellos, ¿verdad? Esperar que la gente sea mi amigo sin yo ser amigo de ellos es ridículo, ¿verdad? El compañerismo surge cuando hay un esfuerzo por las 2 partes, así que no esperes tener una cola de amigos si tú mismo no te muestras amigo. Y, por ejemplo, ayer mi cuñado Marc, mi querido cuñado que está por ahí detrás, me señaló que en casa tenemos una planta que está un poco seca, por decirlo de alguna manera. Tiene las hojas ahí caídas y tiene muy mala pinta, la verdad. Y me pregunta, ¿qué pasa? ¿Que no la regáis o qué? Y dice, bueno, la regué una vez. No sé, ¿qué más quieres?
¿Qué pasa? ¿Con regarla una vez sirve de algo? No, claro, y menos en pleno verano. Para mantener una planta, pues ¿qué hay que hacer? Regar y regar y regar cada día, ¿no? ¿Qué creéis que pasa con la amistad? Ah, es que yo un día le invité a no sé qué. ¿Un día le invitaste a algo? ¿Y los otros días qué? Es que un día le pregunté qué le pasaba. Bueno, un día sí, pero ¿y los otros días qué? Si queremos disfrutar del compañerismo, también requiere constancia y esfuerzo, ¿verdad? No podemos esperar que por un esfuerzo concreto que hicimos un día, pues ya tengamos aquí y disfrutemos del apego y del afecto de todos. Seguimos con el versículo 9 y vemos a dónde le lleva Pablo, ¿no? Todo este afecto y esta gratitud y gozo que siente. El versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Después del agradecimiento, Pablo sigue demostrando su compañerismo en la petición que hace a Dios, porque fijaos que Pablo realmente, a él le importa que los filipenses crezcan, le importa que los filipenses estén bien. Aquí no está pidiendo Pablo: Señor, por favor, que los filipenses me envíen más ofrendas, o me envíen a un ayudante más, o me hagan esto, o me hagan lo otro. Pablo está pidiendo para que los filipenses crezcan en la fe, que conozcan más a Dios, que sean más puros, o sea, que vivan mejor, ¿verdad? No está pidiendo para su propio beneficio, sino que le pide a Dios por el beneficio de ellos. Y el que quiere ser compañero, el que quiere ser amigo, también tiene que entender que tiene que buscar el beneficio de los demás. Uno no puede buscar amigos pensando: ¿qué me puede aportar? ¿O qué puedo sacar de esta persona? ¿En qué me puede ayudar? Uno busca amigos pensando en qué puedo aportarle yo, qué puedo hacer, cómo le puedo ayudar. Ahora, quizás estás escuchando esto y por dentro estás pensando: bueno, esto del compañerismo, esto es para gente un poquito más débil, ¿no? Es gente así como para los que no tienen familia o amigos, para los que no se sienten bien estando solos. Pero a mí no me hace falta. Yo estoy bien solo, estoy bien en mi casita, no necesito conocer a nadie más, no necesito estar con otros creyentes. Quizá no eres tú, pero quizá conoces a alguien que piensa, ¿no?, que puede tener una buena y saludable relación con Dios por su cuenta, ¿no? Que eso de tener relación con otros creyentes, eso es para algunos, no es para mí. Yo estoy bien solo en mi casa. Quizá viene de vez en cuando y pues con eso cree que ya tiene suficiente. Si piensas de esta manera, tengo una pregunta para ti. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres para prescindir de lo que la Biblia te enseña que necesitas? En toda la historia, ¿quién creéis que es la persona más fuerte emocionalmente, más completa y más plena? ¿Qué persona diríais en la historia que es como la más estable mentalmente y la más fuerte? Jesús, ¿verdad? Jesús es la persona más perfecta que ha caminado sobre este planeta. Sin embargo, fijaos cómo afrontó su momento más oscuro. Mirad qué actitudes mostró ante la prueba más grande y más difícil que alguien ha tenido que soportar. Lucas 22, 14 y 15. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Horas antes de morir en la cruz, Jesús necesita y desea pasar tiempo con sus discípulos.
necesita de su compañerismo, necesita cenar con ellos, hablar y estar en compañía. Y en esa cena hace una oración tremenda y dice cosas como la siguiente: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Jesús anhelaba y deseaba estar en compañía con los suyos, y ante su momento más difícil, Jesús buscó el compañerismo de sus amigos. Así que déjame repetirte la pregunta. ¿Quién crees que eres tú? ¿Quién crees que eres para decir que no necesitas la compañía de otros creyentes? ¿Quién crees que eres para pensar que puedes vivir tranquilamente, que puedes ver el culto tranquilamente desde el sofá de tu casa y que tú así ya estás bien con Dios? Obviamente hay gente que no puede venir por cuestiones de salud o trabajo, eso lo entendemos. Pero ¿quién crees que eres para pensar que tú puedes escoger venir a juntarte con otros creyentes según te parezca y te apetezca? Si Jesús mismo, si Dios hecho hombre, necesitó del compañerismo de sus amigos, necesitó pasar tiempo con ellos, ¿quién crees que eres tú para pensar que a ti no te hace falta? Por otro lado, puede ser que estando en la iglesia hayas sido dañado, y eso no lo negamos. Y el estar con otros creyentes puede ser que en algún momento te haya supuesto dolor, te haya supuesto malas relaciones con alguien, problemas. Y no queremos negar eso. No queremos decir que no hay problemas entre nosotros. Te aviso, si buscas el compañerismo de otros creyentes, vas a tener problemas y te van a hacer daño. Pero no podemos prescindir de ello. Entonces, si te han hecho daño en el pasado, en esta iglesia, en otra iglesia, acepta las disculpas de esta iglesia, pero no renuncies nunca al compañerismo de otros creyentes, porque tu vida puede depender de ello. Y si seguimos pensando en la última cena, en el momento más difícil de la vida de Jesús, fijaos qué otra actitud sale a la luz. Mirad Lucas 22:17. Dice, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Versículo 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió. Jesús dio gracias por el pan y por el vino. Jesús está dando gracias por los elementos que simbolizan el sacrificio tan grande que estaba a punto de hacer. Jesús está dando gracias a Dios por un pan y un vino que le recordaban que estaba a punto de morir una muerte terrible en una cruz. Y aun a las puertas de su noche más oscura, Jesús se muestra primeramente agradecido. Y Jesús también se muestra compañero de sus amigos. Ahora, sabemos, Jesús no solo necesitó a sus amigos, sino que Él mismo estaba siendo el mejor amigo de toda la historia. En esa cena Jesús también dijo otra frase, dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús se mostró como el mayor amigo de la historia, en tanto que su amistad con nosotros le costó su vida. Jesús murió en tu lugar, murió por tu culpa y por la mía, para poder ser nuestro amigo y para poder tener compañerismo con nosotros para siempre. Y si nosotros negamos este compañerismo a otras personas, lo único que estamos haciendo es despreciar el sacrificio de Jesús, quien también murió en una cruz para que tú y yo tengamos compañerismo con Él,
pero también para que tengamos compañerismo entre nosotros. Finalmente, mencionamos brevemente el versículo 6, que es casi el versículo más conocido de esta porción, y no hemos dicho nada, y pues esto no puede ser, ¿no? Versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Podríamos pensar, ¿no?, que Pablo está siendo muy ingenuo en poner tanta confianza en otros creyentes y en otros seres humanos, porque al final todos somos pecadores también y nos equivocamos y hacemos daño, y aunque no queremos, pues hacemos daño a otros creyentes. Y Pablo lo sabría. Entonces, no estaba siendo ingenuo, ¿verdad? Aquí lo que vemos en el versículo 6 es dónde está realmente depositada la confianza de Pablo. Porque Pablo no está pensando, los filipenses son las personas más excelentes de la historia. Lo que Pablo está pensando es, Dios es el más poderoso que existe en la historia. Y entonces, Pablo tiene su confianza puesta en lo que Dios está haciendo en los filipenses. Dice que está convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es este? Dios. Dios es el que está trabajando en los filipenses. Entonces la confianza de Pablo está puesta en Dios, que Él puede actuar en los filipenses y que va a seguir siendo, le van a seguir apoyando y que van a seguir disfrutando de ese compañerismo. Es la obra de Dios en nosotros la que nos permite vivir una vida con gozo, aun en los momentos más difíciles de nuestra vida. He empezado el sermón hablando de Corrie ten Boom, esta creyente del siglo pasado, y os decía que ella había acabado en un campo de concentración nazi. Pues fijaos, resulta que los barracones donde Corrie estaba con su hermana Betsy, ellas estaban en Ravensbrück, no sé pronunciarlo bien, pero estaban en un campo de concentración de mujeres en Alemania, y ellas estaban pues en un barracón, que esos barracones estaban llenos a petar de gente, condiciones higiénicas terribles, os podéis imaginar, ¿verdad? Pues resulta que en ese barracón donde Corrie estaba, había una plaga, y había una plaga de pulgas, Corrie y Betsy habían conseguido colar una Biblia dentro del campo de concentración. Y leyendo un día un pasaje, vieron que Dios les llamaba a estar agradecidas por todas las cosas. Y que Dios puede usar todas las cosas para bien. Betsy decidió que esto implicaba que tenía que dar gracias a Dios por las pulgas. Claro, esto ya para Corrie era como demasiado, ¿no? Dar gracias a Dios por las pulgas, ¿qué? Pero Betsy la convenció. Dice, tenemos que dar gracias por las pulgas. Y oraron y le empezaron a dar gracias a Dios por la plaga de pulgas que había en su barracón. Y durante los siguientes meses ocurrió algo curioso. Los guardas del campo de concentración ya no venían a sus barracones. Y esto, por un lado, significaba pues, que estos guardas ya no asaltaban a las mujeres de esos barracones, ya no abusaban de ellas, ya no las maltrataban. Pero también dio pie a que Corrie y Betsy empezaran un estudio bíblico en su barracón y empezaran a tener cultos de oración en un campo de concentración nazi. Y a través de ese estudio bíblico, un montón de mujeres llegaron a conocer a Jesús y se convirtieron en discípulas de Jesús. Cuando salieron del campo de concentración, o salió Corrie, se enteraron de por qué los guardas no venían al barracón donde estaban ellas.
Lo podéis imaginar, ¿verdad? Por las pulgas. Las pulgas hicieron que ellas pudieran tener ese estudio y que no sé cuántas personas pudieran convertirse al Evangelio. El agradecimiento y el compañerismo de dos hermanas fueron usados por Dios para salvar a muchísimas mujeres en las condiciones casi más terribles de toda la historia. Y si dos mujeres pueden dar gracias a Dios por pulgas en un campo de concentración nazi, ¿qué no podemos agradecer tú y yo a Dios? Quizá hay cosas que están ocurriendo en tu vida y no tienes ni la más mínima idea de por qué te están pasando. Quizá hay cosas tan molestas y tan objetivamente horribles que no te cabe en la cabeza que eso pueda ser usado por Dios para tu propio bien. Cuando esto ocurra, recuerda dar las gracias a Dios por las pulgas en tu vida. Nunca sabes lo que Dios puede estar haciendo a través de ellas. Y cuando estés pasando por pruebas difíciles, pruebas que te superen y que no entiendes, recuerda que la gratitud y el compañerismo con otros creyentes pueden ser usados por Dios para darte gozo en esos momentos. Dios es el que está trabajando en tu vida y Él es quien te está moldeando para cumplir sus propósitos en ti. Acabamos con el versículo 6. Estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias, Padre. En primer lugar, te damos las gracias por quién eres tú, Señor, y porque te podemos conocer. Te damos las gracias, Señor, por tantísimas cosas que nos has dado. Pero te queremos dar las gracias también, Padre, por las cosas difíciles de nuestra vida, por nuestros dolores, por nuestras preocupaciones, Señor, por las cosas que van mal. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú estás trabajando en ellas y que con ellas nos estás conformando a la imagen de Jesús. Así que te pedimos que nos des un corazón agradecido para tener gozo en medio de la prueba, pero también te pedimos que como iglesia, Señor, como creyentes, nos unas, nos permitas disfrutar del compañerismo que tú mismo tienes con nosotros y te pedimos que nos ayudes a poder ser compañeros también de aquellos que lo necesitan. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.